Muy buenas tardes, querida comunidad. Muy buenas tardes. Gracias por conectarse puntualmente. Hoy, en su nuevo segmento, Conferencias en SAT, Teatro Clásico y Teorías Contemporáneas. Bienvenidos a todos. Espero que estén bien de salud para dar inicio a este nuevo tema que nos lleva el día de hoy, Freud y Edipo Rey, junto con Juan Carlos Ubellús. Juan Carlos Ubellús es Doctor of Philosophy y Master of Arts de la Universidad de Texas and Austin. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Departamento Académico de Humanidades, sección Lingüística y Literatura. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Juan Carlos Ubellús. Muy buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, Juan Carlos, gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta segunda fecha de Conferencias en SAT. A su vez, invitamos a toda la comunidad, si tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos a tener 20 minutos luego de la ponencia de Freud y Edipo Rey, dictada por Juan Carlos Ubellús, para resolver todas sus dudas. Así es que los invitamos a escribir a través del Facebook sus comentarios y preguntas que al finalizar los vamos a resolver. Ahora sí, espero que estés bien de salud, Juan Carlos, y estamos listos y prestos para escuchar este tema tan interesante de Freud y Edipo Rey. Ok, muchas gracias. Bien, para comenzar a pensar la relación entre Freud y la tragedia de Edipo de Sófocles, es importante entender el nexo que existe entre la actividad poética y el inconsciente. Entonces, antes de adentrarnos un poco en la tragedia, sería bueno hurgar un poco en las elaboraciones de Freud sobre el inconsciente y la interpretación de los sueños. Y a partir de ahí vamos a ir llegando a la tragedia. Bien, una primera cosa que hay que decir es que en su obra, en la interpretación de los sueños, que es una de las grandes obras de Freud, en torno al cambio de siglo, del siglo XIX al XX, Freud habla, especifica que hay tres teorías, por lo general, con respecto al sueño. Los filósofos y los poetas consideran el sueño como algo superior a la vida consciente, es decir, que en el sueño uno alcanza la plenitud, uno puede alcanzar el absoluto, un conocimiento superior. El sueño sería el espacio en que el alma se libera de las cadenas de la naturaleza, las cadenas de la razón, y uno básicamente puede realmente ser. Los médicos, por el contrario, en la segunda teoría, no le prestan demasiada atención a los sueños, sugieren que se trata de algo meramente fisiológico, o a lo sumo van a sugerir que el sueño es algo que permite que uno siga durmiendo, ¿no? Es decir, se escucha el timbre en la realidad y uno está durmiendo y entonces uno sueña que, no sé, hay el timbre de algún otro espacio, del colegio, por ejemplo, como un subterfugio para que uno pueda seguir, en efecto, soñando. Y luego la teoría popular, los sueños encierran un sentido que puede ser develado por un tipo de interpretación cualquiera, ¿no? Más a menudo la adivinación, uno tiene un sueño, uno va donde la adivina, y la adivina le dice a uno, bueno, se trata de esto, o te va a pasar alguna otra cosa. Entonces, hay diferentes métodos populares para interpretar los sueños. De estas tres teorías, la de los poetas y filósofos, la de los médicos y la del pueblo, Freud va a decir que la del pueblo, la popular, es la que está más cerca de la verdad, ¿no? Para Freud hay tres tipos de sueños, ¿no? Hay unos sueños que tienen un sentido muy entendible y tienen un sentido bien articulado y que por lo tanto son comprensibles, que son simples y francas realizaciones de algún deseo que uno tiene en la vida consciente, como por ejemplo, yo quiero comer
pastel de fresa en la realidad, pero no tengo en mi casa, y de pronto sueño que como en efecto pastel de fresa. Y eso es, son sueños que no necesitan ninguna interpretación psicoanalítica y son sueños que nosotros compartimos también con la infancia, ¿no? De hecho, cuando uno es niño, uno sueña muy claramente las cosas que uno quisiera realizar. Pero luego hay otros dos tipos de sueños, que unos que tienen cierta coherencia y poseen un claro sentido, pero presentan extrañeza porque no sabemos cómo integrarnos a al contexto real de nuestras vidas, ¿no? Como que, por ejemplo, uno va a, aparece en el sueño como un mensajero que va desde Noruega a Dinamarca y uno tiene que entregar un maletín a alguna persona que a la cual uno desconoce. Entonces, allí digamos que hay un claro sentido, entregar un paquete a Dinamarca, pero ¿cuál es la relación de eso con nuestras vidas? Es algo que, por supuesto, nosotros no podemos saber a menos que recurramos a algún tipo de interpretación psicoanalítica. Y luego están estos otros que carecen de sentido y de coherencia, que son la inmensa mayoría de los sueños. Entonces, hay, digamos, uno sale de su casa y quiere ir a la universidad, pero de pronto aparece en un campo de fútbol, bien uniformado, uno va a empezar un partido y de pronto uno va a meter el gol, pero sigue caminando hacia la salida del estadio y se convierte en un locutor de radio. Entonces ahí digamos que no hay un sentido bien articulado, no hay una coherencia y también se necesitaría en este caso al psicoanálisis para dar cuenta de qué es lo que allí sucede, ¿no? ¿Cómo es que funciona un sueño, ¿no? Un sueño funcionaría así, ¿no? Uno tiene un deseo perturbador en la vida real, ¿no? Un deseo, por ejemplo, un deseo homosexual, y entonces uno lo que hace es que reprime ese deseo. Si es que no es perturbador, ¿no? Si no es perturbador, no hay ninguna represión que hacer. Pero si no es perturbador, entonces ahí viene algún tipo de represión. Y la represión no es simplemente una inhibición. O sea, reprimido, en el lenguaje popular, nosotros decimos reprimido para dar cuenta de que, por ejemplo, tenemos un deseo sexual hacia una persona, pero no nos atrevemos. Pero eso no es lo que significa reprimido en el caso eh, en el caso del psicoanálisis. Lo reprimido es cuando uno no solamente se inhibe de realizar ese deseo perturbador, sino que uno además lo olvida conscientemente y se vuelve, por tanto, parte de nuestra mente consciente. Uno podría decir que lo reprimido, hasta cierto punto, es lo inconsciente. Digamos que en el inconsciente está lo reprimido. Están aquellas cosas que uno desea pero olvida, puesto que el deseo homosexual no es algo que va con, no sé, mis ideales heterosexuales, entonces yo básicamente lo reprimo y ahí digamos, olvido que alguna vez he tenido ese deseo. Pero lo reprimido, decir lo reprimido, es igual a decir el retorno de lo reprimido, porque una vez que uno reprime eso, ese deseo, por ejemplo, homosexual, no se queda ahí quietecito, sino que puja por volver, puja por hacerse expresar, puja por decir las cosas. Bien, entonces ahí hay este retorno de lo reprimido. Bien, y entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el sueño? En el sueño lo que sucede es que se relaja la censura. Se relaja la censura, en este caso la censura heterosexual, por ejemplo. Se relaja la prohibición. No se anula, no se desaparece, pero se relaja. Se relaja en algo y entonces lo que va a ocurrir es una transacción entre el deseo y la censura.
Y esta transacción es lo que nosotros llamamos la distorsión en el sueño. Es decir, en vez de expresar claramente el contenido, eh, digamos, el contenido reprimido, en vez de expresar claramente el deseo homosexual, entonces lo que va a ocurrir es sencillamente que va a haber una distorsión y ese contenido, ese deseo, se va a expresar de manera un tanto camuflada, como que, por ejemplo, esté yo besando a una mujer en el sueño y en la mesa al costado, estando yo en un café, estarían besándose dos hombres. Entonces, ahí digamos que hay un desplazamiento digamos, de la centralidad de la homosexualidad a, a un lugar no tan importante en la escena del sueño. Eso es lo que sería una transacción, ¿no? Cuando se habla del contenido manifiesto del sueño, se habla de lo que el sueño nos muestra. Por ejemplo, yo besando a una mujer mientras al lado hay dos hombres, digamos, cogiéndose la mano. El contenido latente sería mi deseo homosexual y ese contenido latente es lo que, digamos, ha sido distorsionado, ha sido el objeto de una transacción entre el deseo y la censura y claro, se necesita de la interpretación psicoanalítica para dar cuenta de eso. Bien, entonces ahí vemos que lo reprimido siempre, de alguna manera, consigue expresarse. Lo reprimido no es algo que se quede quieto, lo reprimido se quiere hacer escuchar de diferentes maneras. Entonces, resumiendo un poco lo del sueño, no quiero entrarme demasiado ahí para no salirme del tema, pero resumiendo podemos decir lo siguiente, lo que es importante para nosotros. Lo reprimido es lo inconsciente. Lo reprimido en el inconsciente están, digamos, lo reprimido. Y lo reprimido, que no es simplemente lo inhibido, sino que es lo inhibido, pero lo que es además olvidado, lo que yo no me explico, lo que no sé que está en mi cabeza, lo reprimido es el retorno a lo reprimido. Lo reprimido no se queda quieto. Si no se hace consciente, lo reprimido puede volver de diferentes maneras, como voy a explicar. Lo inconsciente y lo reprimido, en ese sentido, es intemporal. En el sentido en que si yo reprimo algo, algún deseo pecaminoso para mi estructura psíquica a los 18 años, eso simplemente no se olvida. Eso yo lo puedo olvidar, pero el inconsciente no lo olvida por mí. Entonces eso va a permanecer ahí y va a permanecer insistiendo para hacerse campo en la mente consciente. Y entonces este deseo inconsciente busca maneras de expresarse. Una manera, ya lo hemos visto, es a través del sueño. Otra manera es, por ejemplo, a través del síntoma. O sea, podríamos hablar, por ejemplo, hay un famoso caso de Freud, que es el caso de Elizabeth, que es una mujer que en el momento que cuida a su hermana enferma, su hermana está casada, y en el momento en que su hermana, o sea, está cerca de morir, se le ocurre a ella una idea. La idea que se le ocurre es, ahora que mi hermana se muere, puedo casarme con su esposo. Y entonces, esto por supuesto es un pensamiento demasiado terrible, es algo que ella no puede soportar, que no corresponde con la bondad, el aspecto, la característica bondadosa con la cual a ella se le identifica. Entonces, básicamente lo olvida, esto se convierte en un deseo inconsciente, pero luego ella desarrolla un síntoma.
y el síntoma es que no puede caminar bien. No puede caminar bien, desarrolla una cojera que no tiene ninguna explicación orgánica, que no se puede encontrar realmente ahí. Y entonces, claro, a través de la interpretación de Freud, digamos, la interpretación va a sugerir que ella ha desarrollado una cojera para no dar un mal paso. ¿Y cuál es ese mal paso? El mal paso es meterse con el esposo de su hermana moribunda. Entonces ahí tendríamos como una suerte de síntoma, un síntoma que es un indicio de algún deseo reprimido. El desliz también es una manera, el desliz es otra manera, y en el desliz, digamos, eh, suceden cosas como que, por ejemplo, tengo que ver a mi tía por indicación de mis padres los días domingos, pero los días domingos, justo antes de ver a mi tía, me ocurre un accidente, ¿no? Algún accidente leve, ¿no? Me torce el tobillo, o desarrollo una tos imparable, o, em, o cualquier cosa, ¿no? Sentir algún tipo de vértigo, náuseas. Y entonces eso siempre se repite en el domingo. Y entonces ahí vemos que eso se relaciona a un deseo inconsciente que sería, por ejemplo, no ver a mi tía tan buena, que me regala tantas cosas, pero que en el fondo no la puedo soportar. Bien. O, por ejemplo, el acting out, como ocurre en La profesora de piano de Haneke, el gran cineasta, cuando hay esta madre que no quiere que su hija desarrolle su sexualidad. Tiene, creo que 40 años la hija y le prohíbe salir en la noche, siempre le está preguntando por su vida, es una metiche con respecto a su hija, y entonces un día la hija en la mitad de la noche, ambas duermen en camas separadas, pero juntas en una habitación, lo cual da cuenta de la poca separación que existe entre la madre y la hija. En ese momento, la hija se le tira encima a la madre y le da un beso. Ahí es un acting out, ¿no? Es una suerte de acto involuntario que empieza que se da espontáneamente como para decirle a la madre, bueno, si me quiere ya, tenme, ¿no? Acá estoy, ¿no? Si tanto me amas, entonces vamos a la cosa dura y carnal, ¿no? Ese sería, digamos, un acting out, y ahí también tendríamos que hay este deseo reprimido de no estar con la madre, sino más bien dejarla, sino más bien separarse de ella, cosa que no se puede realmente realizar. Bien. Ok, entonces, y por supuesto, lo que nos trae a nuestro tema es la actividad poética, la que permite algún tipo de elaboración con respecto a los deseos reprimidos que uno podría tener. Por actividad poética no me refiero solamente a la actividad de los poetas, sino la actividad de los literatos en general. Me refiero a la actividad de los dramaturgos, a la actividad de los novelistas, incluso a la actividad de los artistas en general, como por ejemplo los artistas plásticos. Digamos que el arte como una suerte de tratamiento del inconsciente, ya sea presentando ciertos deseos que el artista no reconoce como propios, o ya sea como un intento de superación de ciertos problemas que uno tiene que uno tiene en la realidad. Bien, entonces en este famoso ensayo, que es Dostoyevsky y el parricidio,
Freud dice lo siguiente: no cabe atribuir al azar que 3 obras maestras de la literatura universal traen el mismo tema, el parricidio. Tal es, en efecto, el tema de Edipo de Sófocles, del Hamlet shakespeariano y de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, ¿no? Y en los 3 parece también a plena luz el motivo del hecho, la rivalidad sexual por una mujer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Primeramente, empecemos con el caso de Dostoyevsky. A partir de ello, hablemos un poco del complejo de Edipo. De ahí pasemos a su mención a Hamlet y entremos finalmente en materia al caso de Edipo. Dostoyevsky, ese es un ensayo fascinante que tiene Freud, donde dice que Dostoyevsky tiene desde chico el temor de caer en un estado letárgico que lo llevará a la muerte. Y entonces no hay una explicación en la biografía de Dostoyevsky de por qué, o más bien la biografía, algunas notas biográficas del hermano de Fyodor Dostoyevsky, no hay una explicación de qué se trata eso, pero Freud va a dilucidar de qué se trata mediante algún, mediante el siguiente síntoma que voy a mencionar, que son los ataques de epilepsia que tiene Freud, que para Dostoyevsky, que para Freud son ataques de histeroepilepsia, en donde él pierde, digamos, entra en un ataque epiléptico fregado. Además de eso, Dostoyevsky tiene una vida tortuosa, ¿no? Él pierde constantemente la plata en el juego, tiene una novela El jugador, y luego se humilla ante la mujer diciendo que es el peor de los hombres, que ella debería dejarlo, etcétera, 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 y la mujer constantemente lo perdonaba porque sabía que cuando él perdía todo y se entraba en ese estado tan terrible, su redención era escribir, y escribir les traía nuevamente plata, ¿no? Eh, la histeria es lo importante para Dostoyevsky, y en esta histeria él va a diferenciar entre una histeria que es plenamente orgánica, biológica, de una falla en la constitución del cuerpo, o una histeria afectiva. Y queriendo decir que se trata de una epilepsia cuya causa sería meramente psicológica. ¿Y cuál sería lo siguiente? La causa para Freud es que Dostoyevsky se diría: ¿has querido tú matar al padre para ocupar su lugar? Pues bien, ahora eres tú el padre, pero el padre muerto. Es decir, que él, digamos, tiene el deseo de matar al padre, el parricidio, pero él se identifica con el padre muerto para ser castigado por el hecho que ha realizado. Hace eco, por supuesto, el crimen y castigo, ¿no? Crimen y castigo, el parricidio, y luego el castigo que debe sufrir, que es mediante la cárcel. Y entonces, lo que dice es que en el temor de caer en el estado letárgico que lo llevaría a la muerte de chico, es un síntoma que da cuenta de su identificación con el padre, en el sentido de que él reprime su odio al padre, se identifica con el padre que podría estar muerto, de acuerdo a su deseo, y entonces sufre ese estado letárgico terrible. Y claro, lo que sucede para que ocurra la epilepsia es que a los 18 años el padre de Dostoyevsky es asesinado, y es asesinado por algunos campesinos, parece que era un hacendado. Y entonces, al ser asesinado, él, digamos, empieza a pensar en sí mismo como el asesino del padre debido a su deseo, y entonces se castiga mediante estos ataques de histeroepilepsia. Bien, y esto, dos cosas sobre este punto. Algo importante es que cuando Dostoyevsky es enjuiciado y condenado por algún crimen político que según Freud no cometió, y que Dostoyevsky era inocente, él muy dócilmente acepta la culpabilidad, es llevado a la cárcel, y mientras está en la cárcel, es decir, castigado, él no sufre ningún ataque epiléptico. Y desde ahí que deduce Freud
que se trata de una histeria meramente afectiva, una epilepsia meramente afectiva, perdón. Ok, entonces su padre muere y entonces queda la duda en la mente de Dostoyevsky sobre la culpabilidad de su propia persona en ese hecho. Y entonces esto se va a traducir en los hermanos Karamazov, porque ahí en esta novela, que yo no he leído, hay este viejo Dmitri que se hace odiar por los hijos, por la opresión a la que lo somete, así como el padre somete la opresión a los campesinos. Y hay uno de ellos que también se llama Dmitri, que el mayor, que es rival de uno de ellos frente a la mujer que anhela. Y entonces Dmitri siempre habla de vengarse del padre, que va a matar al viejo Dmitri, etc. Pero el padre es asesinado y como este ha hablado tanto de matar al padre, entonces lo acusan de asesinato. Él jura que es inconsciente, que es inocente, perdón, pero lo condenan de todas maneras porque ha dicho y ha jurado que iba a matar al padre tantas veces. En realidad no lo había hecho él, lo había hecho otra persona, pero allí es la cuestión de un inocente que de todas maneras es culpable. Así como Freud es inocente, Dostoyevsky es inocente de la muerte de su padre, pero de todas maneras es culpable. Es culpable inconscientemente. Digamos que de lo que se preocupa el psicoanálisis no es de la culpa objetiva, sino de la culpa en el inconsciente, la culpa psicológica. Bien, esto nos trae al complejo de Edipo, quiero explicarlo rápidamente. El complejo de Edipo, digamos, este deseo de matar al padre de Dostoyevsky no es un deseo exclusivo de Dostoyevsky, sino que es un deseo que podría considerarse universal. Universal en el ámbito masculino, quiero decir, ¿no? Entonces, digamos que podría haber tres tiempos del complejo de Edipo. Un primer tiempo es que el niño, varón, es el falo materno. Él se coloca como el falo de la madre, el falo que le falta a la madre, y la madre se completa con este niño, ¿no? La madre se completa con él, el niño quiere completarse con la madre. Podríamos decir que en esta etapa él es un súbdito del deseo de la madre, él desea a la madre, su deseo es el deseo de la madre, de dos maneras. Él desea a la madre en el sentido de querer estar con ella físicamente. Freud incluso piensa que es un deseo plenamente sexual, pero digamos que hay un afecto de él hacia la madre, y por otra parte él desea de acuerdo a lo que desea la madre. Él es el angelito de mamá que hace lo que mamá desea. Pero luego el niño va a entrar en un segundo tiempo en rivalidad con el padre por la madre, es decir, va a entrar el padre, digamos, a realizar esta separación, pero ahí el padre aparece como rival. El padre aquí es el padre imaginario. ¿En qué sentido el padre imaginario? En el sentido del capitán cruel, el capitán malo, el jefe despótico, ¿no? Uno de niño odia al padre por interferir en la relación que uno tiene con la madre, y entonces uno lo odia y uno a la vez odia, digamos, proyecta eso hacia el exterior como su inverso, es decir, el padre me odia, el padre es malo, el padre es un desgraciado. El padre puede en efecto, en la realidad, ser un desgraciado, eso no está en juego, pero digamos que hay esa proyección de mi deseo de odio hacia el padre por interferir en mi relación con la madre, a que el padre regresa en contra, con todo su odio, en contra mío. Bien, y entonces, ¿cómo se resuelve por lo general el Edipo? ¿No? El Edipo se va a resolver básicamente de esta manera, lo explica muy bien Freud en un artículo de 1924, La declinación del complejo de Edipo.
el niño empieza ya a crecer, desarrolla su fase fálica. Ustedes ya conocen esos famosos, digamos que nuestros afectos pasan primero por la fase oral, por la fase anal y finalmente pasan por la fase fálica, según Freud. Y en esa fase fálica el niño empieza a jugar con el pene y entonces viene la amenaza de cortárselo. Si sigue jugando, o sea, se mete, por ejemplo, a la cama con la mamá y empieza a jugar con su pene, y entonces viene la amenaza de cortárselo de parte del padre o de la madre, pero el niño no lo cree, eh, porque no es tonto, hasta que ve los órganos genitales femeninos. Y entonces él en ese momento piensa que hay algo que falta, que hay algo que ha sido cortado de ahí. Y entonces viene la idea de que, bueno, no quiero perder eso. Digamos que la aparición del sexo femenino es lo que le da al niño la condición de credibilidad a la amenaza de la castración. Entonces el niño, debido a esta amenaza de castración, sufre una disyuntiva: insistir en su onanismo y permanecer cerca de la madre, o salir de allí. ¿Y por qué querría salir de allí? Porque hay un narcisismo en tener algo. El niño adjudica al pene algún valor y ese tener es algo importante que él prefiere, por lo general prefiere, a correr el riesgo de que se lo corten. Y entonces él se identifica básicamente con el padre y empieza un periodo de latencia que claro, que dura, eh, digamos que dura hasta la adolescencia, cuando regresan los deseos sexuales. Ahí en esa resolución es importante anotar lo siguiente, ¿no? Como última cosa con respecto al complejo de Edipo. Freud en ese artículo señala que lo que ocurre, por lo general, es que hay esa resolución, ¿no? El niño básicamente se olvida de todo esto, supera este complejo, supera este problema, y digamos, esos deseos con respecto a la madre y de asesinar al padre quedan resueltos. En otros escritos no está tan seguro, en el sentido de que quizás este deseo hacia la madre y este deseo parricida permanece en nosotros de una manera reprimida. Es decir, una teoría es que el niño supera esto, el niño sano supera esto, pero el niño neurótico, digamos que alberga estas cosas en el inconsciente, ¿no? Y ese sería Dostoyevsky, ese sería Shakespeare, pero la otra opción es que todos, de alguna manera, reprimimos esos deseos. El deseo es, digamos, una represión constitutiva en el inconsciente. Reprimimos el deseo hacia la madre y reprimimos a la vez el deseo de acabar con el padre. Bien, entonces es allí, a partir de esta explicación del Edipo, el complejo de Edipo, que él va a explicar diferentes obras de arte. Ya hemos visto la explicación con respecto a Dostoyevsky, y luego va a proceder en la explicación de Hamlet, ¿no? Él dice: la expresión del drama inglés es indirecta, no por el protagonista mismo, sino por otro sujeto, para el cual no significaba un parricidio, por lo cual no es preciso ya velar el motivo repulsivo, la rivalidad sexual. Si recordamos el tema de Hamlet, para Freud y para no solamente para él, sino para Ernest Jones, un psicoanalista que ha escrito un libro entero sobre esto, el problema principal de la obra es
que ha llevado a algunas personas a decir que la obra ha estado mal hecha, que no estuvo bien construida. El tema es por qué Hamlet puede hacer todo menos vengarse del hombre que mató a su padre y se acostó con su madre. ¿Por qué posterga esa acción? ¿Por qué Hamlet no simplemente mata al padre si ya ha matado a otras personas en el proceso, ¿no? Y entonces, ¿por qué no mata al tío, ¿no? Al asesino de su padre? Y la explicación de Freud es la siguiente, ¿no? El hombre que ha matado a, eh, a, su, a su padre para quedarse con la madre, lo que hace es mostrarle el deseo a Hamlet. Y Hamlet no puede matarlo porque se identifica con él. No, no hay una identificación con el asesino, usurpador del trono, y entonces él básicamente no puede en realidad matarse a sí mismo. Puede matar a otros, puede ser transgresor, puede actuar como loco, puede hacer todas estas cosas, pero no puede realmente hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que Hamlet no puede hacerlo porque él mismo se considera un incestuoso parricida, por decirlo de algún modo. Y dado que digamos, el deseo parricida ha sido escondido, entonces se puede mostrar abiertamente la rivalidad sexual, ¿no?, entre el padre de Hamlet y el usurpador del trono, lo cual no se podría hacer si es que Hamlet hubiera cometido ese asesinato. Entonces, ahí, digamos, hay una expresión indirecta. El deseo parricida se manifiesta de manera velada. Lo realiza, digamos, el usurpador del trono, por una parte. Y el deseo hacia la madre también está en el usurpador del trono. Y entonces, de esa manera desplazada, es que el espectador puede entrar a la obra, puede identificarse con Hamlet, puede hacer clic inconscientemente con lo que está en juego, pero la obra poética crea una veladura necesaria, porque si no, esto sería insoportable. El espectador correría con horror, saldría de horror del escenario digamos, del lugar del teatro, porque no podría soportar eso, eso es lo que se le viene encima. Entonces, eso es lo que él va a advertir en Hamlet. Y entonces, básicamente, uno podría preguntarse cuáles son las evidencias que da Freud con respecto a Hamlet. ¿Cuál es la evidencia de que, en efecto, hay este deseo sexual de Hamlet hacia, hacia su madre? ¿Dónde está la evidencia de esta cuestión parricida? Freud, creo yo, en los textos que he leído, tanto cuando se refiere a eso, en la interpretación de los sueños, como en el Dostoyevski del parricidio, Freud no da demasiadas evidencias al respecto, simplemente asume. Eso es un poco lo que el crítico Jacques Rancière critica a Freud, que Freud, digamos, llena los vacíos. Si uno asume, en efecto, la teoría del complejo del Edipo, digamos, las piezas encajan perfectamente, pero uno no necesariamente tendría que asumir la teoría del complejo de Edipo. Pero digamos que eso es algo que quizás se nota bastante, digamos, en los escritos de Freud de los 20 en adelante, que es poner algo, llenar la obra con un contenido que explica todo.
que no está en la obra, pero que Freud lo introduce y de pronto todo acaba mágicamente explicado, ¿no? Digamos que en Freud habrían dos avenidas para enfocarse en la obra de arte. Una primera avenida es, digamos, hacer un psicoanálisis de autor. Decir que hay este deseo incestuoso y parricida en Dostoyevsky. Y por otra parte, es tratar de explicar cosas que no son realmente explicadas en la obra, ya sea porque están muy escondidas o porque tienen cierta vaguedad o cierta indeterminación en la escritura, y él, de alguna manera, encuentra un método para hacer que toda la obra parezca mucho más consistente, introduciendo un detalle que no necesariamente está en la obra. Bien, y claro, algo de eso también hay en el Edipo de Sófocles, de lo cual Freud dice lo siguiente: la exposición más sincera, desde luego, del complejo de Edipo, la del drama inspirado en la leyenda griega. En él, el protagonista ha cometido el hecho, pero sin atenuantes ni veladuras, es imposible la elaboración poética. La concesión desnuda del propósito de suprimir al padre, tal como tendemos a considerar el análisis, parece intolerable sin una previa preparación analítica. En el drama griego, la atenuación imprescindible queda magistralmente conseguida sin alteración alguna de los hechos, proyectando en realidad el motivo inconsciente del protagonista como una fatalidad ajena a él. O sea, en vez de tener que Edipo desea inconscientemente a su madre, hay un desplazamiento mediante el cual lo que ocurre es una obra de la fatalidad. Él no lo quería, es algo que se presentó así. Es algo que querían los dioses, digamos. El protagonista comete el acto criminal inintencionadamente, o sea, no quiere acostarse con la madre, y al parecer, sin influjo alguno procedente de la mujer, pero luego se rinde pleitesía a la verdad profunda, por cuanto solo después de repetir el hecho con el monstruo que simboliza al padre, a la esfinge, llega el protagonista a conseguir a la reina, su madre. Una vez descubierta su culpa y hecha consciente, no sigue tentativa alguna de descargarla de sí, recurriendo a la construcción auxiliar de la fatalidad, sino que es reconocida y castigada como una culpa consciente, cosa que a nuestra reflexión puede parecer injusta, pero que es plenamente correcta desde el punto de vista psicológico. Bien, entonces lo que está diciendo es que si bien Edipo realiza esto inintencionadamente, una vez que se revela lo que ha hecho, él, de alguna manera, asume la culpa, porque se trataría de una culpa inconsciente. Es la culpa inconsciente lo que lleva a Edipo a aceptar y a castigarse y a sacarse los ojos. Y el sacarse los ojos es, por supuesto, la imagen de la castración. O sea, uno separa un órgano del cuerpo, digamos, que estaría más relacionado a separarse el pene del cuerpo para no haber incurrido en el incesto y el parricidio correspondiente. Claro, dos cosas sobre esto, ¿no? Freud no ignora, conoce todo el drama, conoce el mito, conoce bien la obra de teatro. Eso es algo que no puede criticársele a Freud. Él realmente conoce todo eso. Y él, por supuesto, sabe que de qué trata el relato de Edipo, ¿no? De que Layo en algún momento piensa que tiene este oráculo que dice que su hijo lo va a matar a él y se va a acostar con Yocasta, su esposa, madre de Edipo, y entonces lo manda a Edipo a destruirlo digamos, con un mensajero,
que se lo da a un pastor, y este pastor tiene piedad de Edipo y se le entrega a otro hombre, cuyo nombre en este momento no recuerdo de la obra, creo que es Polibos, y entonces en ese momento le da el niño, y entonces cuando crece Edipo, él escucha del oráculo que va a matar a su padre y se va a acostar con su madre, entonces se va de sus padres adoptivos y empieza a moverse la maquinaria que lo va a llevar primero a matar por accidente como un loco, el padre, por cruzársele en su camino y Edipo no querer moverse, y luego lo va a llevar a Tebas, donde va a resolver el acertijo de la esfinge, hace que la esfinge desaparezca. Ese sería, digamos, el segundo asesinato de un monstruo, el segundo asesinato del padre imaginario. El padre primero es un monstruo, el padre imaginario, el rival, el malo, que lo ataca en el camino, y luego le finge, va a ser otro monstruo que ataca toda la ciudad de Tebas, y él básicamente consigue acabar con estos dos monstruos, o sea, 2 veces el asesinato del padre, y entonces él de ahí puede acceder, en efecto, a tener relaciones sexuales con la madre, ¿no? Y entonces, claro, él no ignora todo esto y asume, sin embargo, que hay un deseo inconsciente de incesto y un deseo de parricidio que es disfrazado mediante el ardid de la fatalidad, ¿no? Y él ignora, digamos, ¿qué es lo que ignora con respecto a la interpretación de la obra? Lo que no toma en cuenta es, digamos, la diferencia ética que puede existir entre la culpa objetiva de los griegos y la culpa subjetiva moderna. Es decir, si pensamos en uno sale de su casa y de pronto sale en el carro, entra a la calle y ¡pum! Un auto que acelera, choca con uno y mueren las personas. Entonces, claro, ahí uno no tuvo la intención, no fue algo intencionado, pero hay la noción de la culpa objetiva que tienen los griegos, que yo lo haya querido o no lo haya querido, básicamente soy culpable, ¿no? Y eso, digamos, es una consideración ética e histórica que no toma en consideración Freud, y juzga esta obra como si fuera una perspectiva ya más moderna, que sí le podríamos achacar a la obra de Hamlet, en la cual, en efecto, hay todo los pensamientos que él tiene, ser o no ser, se culpa de ciertos deseos, etc. Ahí podríamos entrar en la cuestión de la culpa subjetiva. Pero no, lo que hace Freud es achacarle una culpa subjetiva a pesar de, digamos, que hay en la hegemonía ética esta noción de culpa objetiva, que uno es culpable y debe sentirse culpable independientemente de que uno haya querido realizar el hecho o no. Bien, independientemente de eso, es interesante con esta elaboración voy a terminar, me demorará unos 3 o 4 minutos. Independientemente de esto, podemos tratar de asumir el lugar del abogado del diablo, ¿no? El abogado del diablo, a partir de un comentario de Lacan, que es básicamente el siguiente, que está en el seminario 7, cuando analiza la obra de Antígona, ¿no? Digamos que la obra, el mito griego que estructura, digamos, la obra de Freud es el Edipo.
Edipo Rex, mientras que lo que estructura la obra de Lacan es Antígona, ¿no? Lacan, un seguidor de Freud, que su obra va de los 50 en adelante, y en el Seminario 7 básicamente analiza todo la obra de Antígona de Sófocles, ¿no? Uno podría decir que hay una relación entre el psicoanálisis y la tragedia sofocleana. Quizás lo que van a ver hacia el final es que podría haber alguna otra relación con algún otro autor de la tragedia griega. Pero, digamos, nosotros estamos acá en este punto y básicamente algo que sugiere Lacan es que ahí hay algo interesante con respecto al deseo de la madre. Porque recordemos que no es simplemente que el niño quiera quedarse con la madre, sino que la madre de alguna manera se quiere completar con el niño. Y lo que vemos con respecto a Yocasta es que ella no cree en los oráculos. Los oráculos pronostican que Edipo va a matar al padre, se va a acostar con la madre, y ella constantemente le dice, no creas en los oráculos, no creas en los adivinos, esto es cosa de gente ignorante, no es algo que tenga que ver contigo. Y, eh, y entonces, por ejemplo, mi hijo supuestamente iba a matar a Layo, y eso no sucedió a mi esposo, ¿no? Porque mi hijo fue asesinado en la tierna infancia, de manera que las cosas que dicen los adivinos son representaciones indebidas de lo que quieren los dioses, y si los dioses quieren, en efecto, decir las cosas, sencillamente lo dirán ellos mismos, ¿no? No necesitan intermediarios. Bien, y esto lleva, por supuesto, las palabras de ella, en vez de disuadir a Edipo, hacen que Edipo quiera saber más. Una de las cosas que dice Rancière sobre esta obra es que Edipo es un loco del saber, él quiere saber. Esta es una novela que para muchos sería, perdón, una obra teatral que para muchos es como una novela policial. Hay que descubrir algo. Se podría decir más bien que es no tanto como una novela policial, sino como una película del cine negro, posmoderno, en el cual hay una investigación criminal, hay una revelación final de todo esto que que implica al mismo investigador, ¿no? Digamos, eso sería realmente el nexo que uno podría establecer con el cine contemporáneo. Y entonces, simplemente quiero leer esta parte para ya terminar, cuando ya él está descubriendo que él es el que ha matado a su padre y ha asesinado a su madre, ha asesinado a su padre y se ha acostado con la madre, dice, mujer, ¿crees que ese hombre, a quien hace poco hemos mandado llamar, es el mismo de quien dice, se refiere al pastor, ¿no?, que habría recibido a Edipo del mensajero de Layo? Y ella le dice, ¿de quién estás hablando? No hagas caso, procura olvidar esas palabras inútiles. Es imposible que con las señales que da este hombre no pueda yo descubrir mi origen. Yocasta, por los dioses, si tienes algún interés por tu vida, no averigües más eso. Demasiado es ya con lo que yo padezco. Y Edipo dice, ánimo, ni aunque se demostrase que provengo de una triple generación de esclavos, aparecerías tú menos noble. Y Yocasta dice, sin embargo, escúchame, te lo suplico, no hagas eso. No puedo obedecerte hasta haberlo averiguado con seguridad. Con buen acuerdo te doy el mejor consejo. Esos mejores consejos me martirizan desde hace tiempo. Oh, desventurado, ojalá nunca supieses quién eres. Y Edipo, ¿no habrá quien traiga a ese pastor a mi presencia? Dejad que ella se envanezca con su rica prosapia. Ay, ay, infeliz, dice Yocasta.
Esto es lo único que puedo decirte. Nada más podré decirte en lo sucesivo. Y de ahí sale corriendo atormentada y se va a quitar la vida. Y entonces lo que esto podría decir, lo que esto podría hacernos pensar es lo siguiente, que hay un deseo de la madre que está involucrado en todo esto, que uno podría excusar como el simplemente no querer descubrir algo atroz, como una obra simplemente de la censura, de no querer admitir este deseo perturbador, es una manera de hacerlo, o por el otro, que hay algo de, de algún tipo de deseo incestuoso que está en juego y se manifiesta también a partir de la madre. Entonces, eso nos trae la duda, ¿no? Freud, por un lado, uno podría decir, no respeta los cánones, los conocimientos que tenemos sobre la tragedia griega. Freud no, digamos, hace que su teoría eche luz por todas partes, ignorando lo de la culpa objetiva, en diferencia con la culpa subjetiva, ignorando incluso detalles del texto, o es que quizás Freud tiene algo, da cuenta de ciertos deseos que están en las obras y que están en nosotros, que nosotros no queremos ver. Bien, creo que acá puedo detenerme. Me he extendido demasiado, les pido disculpas, pero atento a todas sus preguntas. Un segundo, voy a prender una luz. No te preocupes. Muchas gracias, Juan Carlos, por la ponencia. A su vez, querida comunidad, les vamos a dar unos minutos para poder realizar todas sus preguntas. Pero primero, vamos a hacer unos pequeños comerciales de la publicidad de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Regresamos en unos minutos, por favor. Gracias. ¿Comerciales de qué pasa? Muy bien, regresamos, querida comunidad. Regresamos nuevamente con este tema bastante interesante, Freud y Edipo Rey. Ahora sí, damos bienvenida, apertura a todas las preguntas para poderle hacer a Juan Carlos Ubillus en este momento. Recuerden que pueden escribir por el chat cualquier duda que tengan, algo que poder aclarar acerca de todo lo que nos ha contado este día en nuestra segunda fecha de conferencias en SAT, Teatro Clásico y Teorías Contemporáneas. Así es que vamos a esperar para que puedan hacer todas sus preguntas a través del chat para poder responderlas. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, acá tenemos una pregunta, Juan Carlos. ¿Se cumple el destino inexorablemente por los dioses?
y los dioses así lo determinan, ¿Edipo no puede eludir su destino? Bueno, precisamente el concepto del destino implica algo que está preconcebido, algo que está determinado, algo que uno no podría modificar, a menos que haya alguna intervención del mismo Dios, o haya alguna ofrenda que se le haga a los dioses especial, pero básicamente es como que eso está escrito, ¿no? Eso está, digámoslo, en Edipo Rey, hay la impresión que eso está escrito en piedra. Y de ahí este psicoanalista Lacan va a tratar de relacionar eso con el inconsciente, ¿no? El inconsciente en el sentido en que podría ser también una de las formas del destino, que no sabemos que hay algo escrito en nosotros, no sabemos que hay ciertos dichos que a lo largo de nuestra vida determinan nuestras decisiones para ir para un lado o para ir para el otro, ¿no? Recordemos que el inconsciente es algo intemporal y el inconsciente es algo que no desaparece simplemente por nuestra voluntad. Y entonces el inconsciente hasta cierto punto es como trae cierto determinismo a nuestros deseos. Claro, en el psicoanálisis también hay la idea de que en vez de la ofrenda a los dioses o en vez de la intervención fortuita de algún dios, uno puede, digamos, a través del análisis, obtener cierta, no toda, cierta separación del inconsciente. Es decir, cierta separación con respecto al destino que está inscrito para cada uno. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Ahora justamente Eduardo pregunta, ¿qué relación encuentras entre la mirada que hace Freud y Rancière? O sea, yo diría que la mirada de Rancière, que se podría encontrar quizás en el inconsciente estético, es una mirada un poco más amplia, ¿no? Lo que va a decir Rancière es que la intervención de Freud es la intervención de un médico que quiere curar, ¿no? Freud siente como una empatía con los artistas en general, porque ellos están a la vanguardia del descubrimiento de los procesos psíquicos, subjetivos, inconscientes que puedan existir en todos los seres humanos, que espontáneamente, sin mucho esfuerzo, llegan ahí. Pero que por hacer algún efecto poético, a veces no indagan tanto como deberían. Y entonces lo que hace Freud es precisamente tratar de indagar, digamos, en estas obras, en cuál es el problema, porque en el fondo lo que él quiere es curar. Lo que él quiere en el fondo es salvar pacientes, curar a los personajes. Y entonces a veces, como en su análisis de La casa de Rosmer, de Ibsen, por ejemplo, él va a llegar a inventar escenas que no están, precisamente con el objetivo de poder salvar a los amantes en esa obra. Entonces, ese es, digamos, lo que ocurre. Hay un investigador que es Freud, que va a buscar los detalles que podrían ayudarnos a cierta curación de los personajes, pero de la humanidad en general, y él reprocha a los artistas el no indagar lo suficiente. Pero, claro, lo que dice Rancière es que esa investigación inconsciente de Freud, digamos, va de la mano con el inconsciente estético. Y el inconsciente estético del siglo XIX, incluso de principios
del siglo XX, es un inconsciente estético que va a asumir ciertas fuerzas nihilistas, que él identifica como nietzscheanas o schopenhauerianas, en las cuales nosotros queremos ciertas cosas, deseamos triunfar con la mujer, con el trabajo, en los deportes, pero hay una voluntad de nada. Debajo de todo eso, debajo del deseo por el otro sexo, se encontraría una voluntad de perderse, una voluntad de difuminarse en la nada. Y que eso es algo que distancia la investigación en el siglo XIX de los artistas del inconsciente estético con respecto a la investigación de psicoanalítica de Freud. Sin embargo, Freud, que se resiste durante mucho tiempo a aceptar la pulsión de muerte, a través de la Primera Guerra Mundial y a través de la intervención de Spielrein, una analista rusa, él va finalmente a llegar a la reflexión de que existe una pulsión de muerte, es decir, un empuje de nosotros hacia la muerte, ya sea a través de la destrucción del otro o a través de la destrucción de nosotros mismos, que se puede, entonces, lo que haría Freud al final es aceptar una pulsión de muerte que ya se encuentra en el siglo XIX. O sea, Freud rechaza muchas de las elaboraciones poéticas del siglo XIX, no muchas, algunas, porque quiere investigar y curar y quiere desconocer la pulsión de muerte, pero esa pulsión de muerte que ya, de la cual hablan dramaturgos, poetas, novelistas en el siglo XIX, es algo que él, solamente a partir de la Primera Guerra y de la intervención de Spielrein, que él va a finalmente registrar esto y a hacerlo entrar en su obra. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. En realidad es bastante apasionante hablar de Freud, hablar de Edipo Rey de igual forma, y a su vez vuelvo a invitar en esta segunda fecha de Conferencias en SAT acerca de Freud y Edipo Rey para que realicen sus preguntas a través del chat para hacerlas a Juan Carlos Uyus. De igual forma, Juan Carlos, nos cuentas, es tan complejo, ¿no? Igual analizar Edipo Rey, ¿no? Una obra por muchos casi perfecta. ¿Qué puedes hablarnos acerca de eso? Considerando de que, bueno, actualmente nos están mirando en este live muchos estudiantes que muy probablemente estén actualmente estudiando ya en Historia del Arte o quizás en escenas de Edipo Rey, hablar de esa obra tan fascinante. Es una obra fascinante y que es actual. Justo he estado viendo algunas cosas del cine que son importantes, por eso hacía esa metáfora. Aristóteles, se dice, cuando escribe la Poética y habla de cuál es la tragedia, cuál debe ser la mejor tragedia, cómo debe estar organizada, habla de una trama bien armada en la cual uno descubre al final las cosas como por necesidad. O sea, se ve al final la necesidad de todo, ¿no? Uno no lo intuye, pero uno, digamos, intuye algunas cosas, pero al final uno ve que ha habido un encadenamiento necesario, ¿no? Y curiosamente esa descripción que hace de las mejores tragedias, para algunos solamente corresponde a Edipo Rex. Digamos que no hay ese movimiento, por lo general en las tragedias, donde al final, solamente al final, viene la revelación. No es el caso de, por ejemplo, Medea de Eurípides, o de las obras de Esquilo. Eso es algo, digamos, específico de esta obra, y esto lleva a Slavoj Žižek a sostener que la teoría de Aristóteles, de la poética con respecto a la tragedia, solamente se cumple realmente con la novela policial del siglo XIX y del siglo XX. Y claro, desde allí uno podría decir, esas novelas, muchas de esas novelas se van a llevar al cine, va a haber este cine de los años 30, 40, 50, que es el famoso cine negro,
el film noir, donde uno va descubriendo, hay esta investigación que realiza este detective en un mundo terriblemente corrupto, y entonces uno tiene que poder soportar el atractivo de la femme fatale y mantenerse firme para poder realizar el descubrimiento y hacer que triunfe la ley en un mundo terriblemente corrupto, ¿no? Y ese cine negro, digamos, va a tener una variante ya desde los 90 en adelante, con otras películas, como por ejemplo Angel Heart, Corazón de Ángel, con Mickey Rourke, donde él tiene que descubrir, digamos, la desaparición de un hombre, y ese hombre que ha desaparecido es él mismo, ¿no? Y entonces en ese sentido hay algo de, en el cine negro, digámoslo, posmoderno, hay este descubrimiento de, digamos, que va a realizar el investigador a través del objeto investigado de sí mismo. Y en ese sentido podemos decir que hay un paralelo con Edipo Rey. Ok, gracias Juan Carlos. De igual forma, creo que ha quedado bastante claro esta ponencia. Doy última invitación a la querida comunidad de que puedan hacer sus preguntas a través del chat para poder hacer en este momento a Juan Carlos Uyús. De igual forma, recordarles que estas conferencias en SAT del Teatro Clásico y Teorías Contemporáneas se realizan todas las semanas, los miércoles a las 6 de la tarde previa inscripción. Así es que la próxima semana de igual forma vamos a tener un nuevo tema, una nueva ponente para poder ampliar nuestros conocimientos y también ejecutar nuestras dudas a través de este live. Bueno, me parece, Juan Carlos, ha quedado bastante claro. No hay más preguntas en este momento. Así es que desde acá te agradecemos, Juan Carlos, por tu tiempo, por la disposición de poder ampliar, gracias a estas conferencias que se están haciendo con mucho esfuerzo por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, por tratar de llegar a mucha más comunidad, ya que para poder, como ustedes, los que nos están observando, han podido entrar a través de una pequeña inscripción, les invito a que compartan también esta información, compartan las publicaciones que hacen la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático para que llegue mucha más gente, más comunidad. Te agradezco, Juan Carlos. Algunas Gracias a ustedes. palabras de despedida a la comunidad, a los que nos están observando en este día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haberme escuchado, quienes han estado en el Facebook Live. Y esperamos que esto se repita en el futuro. Así es, siempre el conocimiento se puede ampliar y Edipo Rey es fascinante. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo. Desde mi espacio, muchas gracias, un fuerte abrazo. Y ahora sí, querida comunidad, nos vemos la próxima semana a través de las conferencias en SAT acerca del teatro clásico y teorías contemporáneas. Recordarles que el día viernes tenemos el segmento de embajadores en SAT a través de live por la página oficial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Hay muchas actividades, chequen a la página, compartan y comenten. Hasta luego, comunidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.